Ya está. Entonces, te decía, acá el tema de que vamos a ver es cantidad de movimiento. ¿Qué es la cantidad de movimiento? Antiguamente lo que se buscaba era una unidad, una magnitud física que permanecía constante en el universo. Eso es lo que se buscaba, una cantidad física que en el universo permaneciera invariable. Se hicieron estudios hasta que querían determinar filósofos, todo, hasta Descartes también influyó acá, René Descartes, por ejemplo. Se acercó bastante a su definición. René Descartes decía que la cantidad de movimiento era escalar, se calcula como la masa por una rapidez. Él le colocaba la palabra rapidez, pero ahora se sabe que en realidad la cantidad de movimiento es una cantidad vectorial, que básicamente se calcula como la masa que tiene el cuerpo multiplicado por la velocidad. A ver, entonces la cantidad de movimiento es una cantidad vectorial que relaciona masa y velocidad, donde como hablamos de una ecuación vectorial, entonces la masa, como siempre es positiva, si la cantidad de movimiento, por ejemplo, va a la derecha, la velocidad va a la derecha. Si, por ejemplo, la cantidad de movimiento va hacia arriba, la velocidad va hacia arriba. Siempre la cantidad de movimiento y la velocidad, esos vectores como son paralelos. ¿En qué se mide la cantidad de movimiento? Masa kilogramos, el valor de la velocidad en metros por segundos, por lo tanto la cantidad de movimiento se mide en kilogramos metros por segundos. No te olvides, ¿ah? En este caso la cantidad de movimiento va a ser paralela a la velocidad, o sea, tiene la misma dirección. Siempre, ya siempre, porque la masa es positiva. Y no te olvides que la cantidad de movimiento es vectorial. Ahora, como estamos trabajando acá con velocidad, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a recordar lo siguiente. Si tienes esa velocidad, una velocidad que es así diagonal en 3 dimensiones, tiene componentes en el eje Y y Z. Esta velocidad se puede representar como X, punto y coma Y, punto y coma Z, metros por segundos, o si no, la componente en el eje X, pero con el vector unitario Y, más la componente en el eje Y con el vector unitario J, más la componente en el eje Z con la componente K, metros por segundos. A esa velocidad, multiplícale por la masa y me va a dar ¿qué cosa? La cantidad de movimiento. Muy bien. Entonces ya tenemos acá la cantidad de movimiento en función a las velocidades. A ver, vamos a considerar que acá hacia la derecha es el eje X positivo, hacia arriba el eje Y. ¿Cómo sería la cantidad de movimiento de ese cuerpo? ¿Cómo podría ser la cantidad de movimiento? Hola, Malucita. A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo está, Miss? Buenas tardes. A ver, acá lo que tenemos que hacer, considerando que a la derecha es positivo, el eje positivo. Ujú. ¿Cómo sería? A ver. ¿Sabe lo que tendremos que hacer acá? Mire, algunos dirán, cantidad de movimiento es 5 por 40. No, 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 no. Es que ese es vectorial. 5 por 40 sería la magnitud de la cantidad de movimiento. Pero si me habla de la cantidad de movimiento es el vector. Esta velocidad tendríamos que descomponerlo. Entonces, esta velocidad tiene una componente a la derecha y otra componente hacia arriba. Si esta velocidad es 40 metros por segundo, hacia arriba, si lo colocas aquí, estaría al frente de 30 graditos. O sea, esto sería 20 metros por segundo y a la derecha, 20 raíz de 3 metros por segundo. Lo que he hecho es descomponer esta velocidad en una componente horizontal y otra vertical. Ahora sí, se va esto de aquí y la cantidad de movimiento se puede calcular como masa del cuerpo que vale 5 por la velocidad que es en el eje X primero.
20 raíz de 3 a la derecha, o sea, más 20 raíz de 3, ponte coma. En el eje Y sería 20 hacia arriba, o sea, más 20. Unidad kilogramo metro por segundos. ¿Podemos trabajar esto en función a vectores unitarios? Sí. Cantidad de movimiento es, en este caso, 20 por 5 sería 100 raíz de 3. Pero como va a la derecha, ¿qué le colocas? Más I. El otro, 50 por 20, 100. Pero como va hacia arriba, le colocas más J. Kilogramos metros por segundos. Esto sería para la cantidad de movimiento, ¿ya, chicos? Ahora, así puedes verlo como respuestas. Cuando tienes un sistema está conformado por un conjunto de partículas, la cantidad de movimiento simplemente sería la cantidad de movimiento de forma individual y sumas. Entonces, si hablamos de la cantidad de movimiento de un sistema, sería la cantidad de movimiento de la primera partícula más la cantidad de movimiento de la segunda más la cantidad de movimiento de la tercera y así. Sumas y la operación que estás haciendo acá es una operación vectorial. Ya la cantidad de movimiento del sistema sería masa 1, velocidad 1, más masa 2, velocidad 2, más masa 3, velocidad 3 y así. Sumas la cantidad de movimiento de cada partícula. ¿Ya? Y me da la cantidad de movimiento de mi sistema. Entonces, mira, tenemos un sistema en el cual tiene 3 partículas. Nosotros podemos considerar que todo este sistema, toda la masa se concentra en un punto. Y que todo esto se mueve con una única velocidad que se llama velocidad de mi sistema. Entonces, lo que puedo hacer es esto, considerar, ¿cómo está Cela? Considerar que todas las partículas, esto de acá se mueven como si fuera una sola. Es mi sistema. Y todo mi sistema con una cierta velocidad. Es como el universo. Tú sabes que en el universo, cada planeta se mueve con diferentes velocidades. Pero considera que el centro del universo, que es en este caso, que toda la masa se concentra en el centro del universo, se mueve en una sola dirección, algo así. A pesar de que independientemente cada planeta, cada estrella haya tenido velocidades diferentes. ¿Ya? Y de igual forma acá, consideramos que todo este sistema se mueve con una única velocidad que se llama velocidad del sistema. Acá, la cantidad de movimiento de mi sistema sería masa de mi sistema por la velocidad de mi sistema. Pero la cantidad de movimiento del sistema sería masa por velocidad del sistema, o sea, masa del sistema es la masa total. Por la velocidad del sistema es igual a más, suma la cantidad de movimiento de cada partícula. Masa 1, velocidad 1 más masa 2, velocidad 2 más masa 3, velocidad 3. De acá queda abierto algo. Si esta masa total o masa del sistema pasa a dividir, ya podría tener la velocidad que tiene el sistema. No te olvides que la cantidad de movimientos son vectoriales. Como está con flechitas encima, vas a trabajar de forma vectorial. Muy bien. ¿Qué cosa más podemos hacer en este caso? Miren. ¿Qué pasaría cuando tiene dos partículas y quiero calcular la cantidad de movimiento acá? En primer lugar, para el primer cuerpo, el cuerpo de la velocidad hacia abajo, su cantidad de movimiento también va hacia abajo, porque ¿te acuerdas? Es paralela a la velocidad, o sea, hacia abajo. ¿Cómo se calcula masa por esta velocidad? La segunda cantidad de movimiento es paralela a la velocidad 1. Acá está. Es masa por velocidad 1. A la derecha va porque es paralela a esta velocidad. Ahora tienes esto y a la derecha. Los colocas en una secuencia. La cantidad de movimiento en mi sistema vendría a ser ¿qué cosa? Le traza del punto inicial al punto final una flecha. Esto sería la cantidad de movimiento de mi sistema. ¿Cómo se calcula eso? Usando triángulos notables. Acá, yo tengo dos partículas. Quiero calcular la cantidad de movimiento del sistema. ¿Qué hacemos? Mira, la primera cantidad de movimiento va a ser paralela a la velocidad que está aquí. Velocidad 2 paralela. La segunda, paralela a la velocidad 1. Acá está. Ya lo colocaste en una secuencia.
Ahora la cantidad de movimiento en mi sistema sería un vector que va de la primera cola a la última cabeza. Esto sería, ¿qué cosa? La cantidad de movimiento en mi sistema. Ahí utiliza propiedad de triángulos, paralelogramo. Ya tú ves que propiedades matemáticas tiene que usar ahí. Ujú. Muy bien. A ver, acá un ejemplo. Si tiene un cuerpo que se mueve hacia el eje menos X, o sea, hacia la izquierda, con una velocidad constante. Si recorre 40 metros en 8 segundos, quiero calcular la cantidad de movimiento del cuerpo de 6 kilogramos luego de 9 segundos. Ujú. ¿Qué tenemos que hacer acá? A ver, si se mueve con velocidad constante, distancia igual velocidad por tiempo, rapidez es distancia entre el tiempo. La distancia que recorre 40 entre el tiempo que es 8 sería 5 metros por segundo. Ajá, ya tengo el valor de la velocidad que es 5 metros por segundo a la izquierda. Como hablamos del MRU, la velocidad no cambia, ¿verdad? Permanece constante. En cualquier punto la cantidad de movimiento va a ser la misma. Cantidad de movimiento es masa por la velocidad. Ahora, la cantidad de movimiento es vectorial. ¿La masa cuánto vale? 6 kilogramos por dato por la velocidad. Pero recuerda, la velocidad es 5 metros por segundo, pero va a la izquierda. Por lo tanto, sería 5, pero a la izquierda, ¿qué le colocas? Menos I, ¿verdad? Menos I. Este menos I significa que apunta a la izquierda y la cantidad de movimiento sería menos 6 por 5 menos 30I y unidad sería kilogramos metros por segundo. ¿Sí? Ya está, ya tenemos la cantidad de movimiento en este caso, chicos. Ujú. Muy bien, no te olvides que la cantidad de movimiento es vectorial, por eso al menos sí, esa es la dirección. Ya, eso es lo que me está indicando, su dirección. Otra cosita más que podemos ver acá es el llamado impulso. ¿Qué será el impulso? El impulso básicamente se calcula como la fuerza que le estás aplicando a un cuerpo por el intervalo de tiempo. Por ejemplo, tú pateas una pelota. Le aplicaste una fuerza en un cierto intervalo de tiempo. Esto me va a dar el impulso. El impulso también es una cantidad vectorial, ¿ya? También es una cantidad vectorial. Tiene la misma dirección que la fuerza, ¿ya? La misma dirección que la fuerza. El impulso es la fuerza en Newton, triangulito T es el intervalo de tiempo o tiempo que transcurre. El impulso se mide en Newton segundos. Entonces, mira, de acá, si es que la fuerza, bueno, en este caso, si el tiempo es pequeñito, ¿cómo tiene que ser la fuerza? Grande. Si el tiempo es grande, la fuerza que aparece sería pequeña. El impulso y la fuerza son paralelas, pero de esto de acá, algo que se puede apreciar de esta ecuación, que el impulso, a ver, fuerza inversamente proporcional al tiempo. Si el tiempo es chiquito, la fuerza es grande. Si el tiempo es grande, la fuerza es pequeñita. Mira, yo he visto que hay personas, por ejemplo, que entrenan boxeo, por ejemplo. Antiguamente las peleas eran muy peligrosas. Es más, en este caso sufrían lesiones irreversibles en muchos casos.
Porque cuando no usas guantes, el tiempo que está en contacto el golpe es un tiempo muy pequeñito. Por lo tanto, la fuerza que aparece es una fuerza grande. Y eso puede causar problemas muy serios. Pero cuando usa protectores, los guantes, por ejemplo, lo que hace es que el tiempo que esté ese cuerpo en el rostro de la persona va a ser un tiempo relativamente grande. Entonces la fuerza que pasa disminuye. De todas maneras es peligroso, pero es mucho menos peligroso. Entonces esto indica la ecuación que está acá. El impulso es fuerza por intervalo de tiempo, o sea, el tiempo que transcurre. Si el tiempo que transcurre es grande, la fuerza es pequeña. Si el tiempo es pequeño, la fuerza es grande. Ahora, si es que nosotros tenemos gráfica en la vertical fuerza, en la horizontal tiempo, ya, en la vertical fuerza, en la horizontal tiempo, si acá el tiempo es T1, fuerza F1. Si el tiempo es T2, la fuerza es F2. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que voy a calcular es el área. El área representa el impulso. Ya, el área representa el impulso. Pero si la fuerza está del eje X hacia arriba, o sea, de acá del origen hacia arriba, obviamente va a la derecha. Si va de este punto hacia abajo, está apuntando hacia la izquierda, ¿no? La fuerza. Pero cuando tienes gráfica fuerza en la vertical y la horizontal tiempo, entonces el impulso que vendría a ser, como te dije, el impulso vendría a ser el área de la gráfica con respecto al eje del tiempo. Área simplemente. Pero existe una relación entre el impulso y la cantidad de movimiento. Justamente la que está acá sería. El impulso sabe que se calcula como fuerza resultante por el intervalo de tiempo. Pero a la vez el impulso se calcula como cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Y esto es igual a decir la variación de la cantidad de movimiento. Entonces el impulso sería fuerza por intervalo de tiempo, o si no, cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial, que sería la variación de la cantidad de movimiento. A ver, entonces, el impulso va a ser igual a ¿quién? A la variación de la cantidad de movimiento que experimenta el cuerpo. Y esta fuerza vendría a ser la fuerza resultante. Entonces, la nueva ecuación es esta. Impulso es fuerza por intervalo de tiempo, que es igual a decir cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. O sea, fuerza por intervalo de tiempo sería cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Muy bien. Algunos pueden pensar, ya, ¿la cantidad de movimiento se conserva? Sí, pero no siempre. No siempre se conserva la cantidad de movimiento. Bajo ciertas circunstancias sí lo hace. Mira, sabemos lo siguiente. La fuerza resultante, en este caso por intervalo de tiempo, es la variación de la cantidad de movimiento. Si sobre el cuerpo la fuerza resultante es nula, entonces la cantidad de movimiento se conserva. Entonces, cuando la fuerza resultante externa es cero, la cantidad de movimiento se va a conservar. ¿En qué casos la cantidad de movimiento se conserva? Por ejemplo, cuando disparas un cañón o un rifle, cuando disparas allí, en los choques, la cantidad de movimiento se conserva. Una persona caminando en un tablón, una persona en un patín lanzando un cuerpo. Puede ser una esfera o un ladrillo. O si no, una granadita explotando. Cuando tienes estos casos, la cantidad de movimiento antes y la cantidad de movimiento después van a ser iguales. ¿Qué significa? Que la cantidad de movimiento es invariable. Ahí, en ese caso, permanece constante. Entonces, no siempre se conserva la cantidad de movimiento, ¿ah? Solo bajo ciertas condiciones. Como te dije, cuando disparas un cañón y los choques, persona lanza a una persona, una granada explota, ahí la cantidad de movimiento se conserva. A ver, ¿cómo sería, por ejemplo, el caso de una granada que explote? Acá tenemos una granada cuya velocidad es cero. Cero, ¿ah? La cantidad de movimiento obviamente es cero.
Entonces, cuando vamos a considerar que cuando explota se forman solamente 3 partículas, 3 fragmentos, toda la masa en 3 partes. O sea, la masa total es igual a la masa de estos 3, la suma es la masa total. Mira, cuando son 3 no paralelos, formamos un triángulo consecutivo. ¿Por qué? Porque inicialmente la cantidad de movimiento era 0. Al final tiene que ser 0. La cantidad de movimiento acá va a ser paralela a la velocidad. Si la velocidad va hacia arriba, la cantidad de movimiento va hacia arriba. Segundo caso, si la velocidad es 2 a la derecha diagonal, la cantidad de movimiento es paralela a la velocidad. Si es que la velocidad es 3, la cantidad de movimiento es paralela a esta velocidad. Y como la cantidad de movimiento inicial era 0, al final la cantidad de movimiento también va a ser 0, porque está formando cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza, cola. Y sabe que la resultante ahí es nula. Muy bien. Una pregunta clásica este de acá. Ujú. En este tipo de problemas, escúchame, el cañón se dispara. Cuando el cañón se dispara, la cantidad de movimiento permanece constante, antes y después, ¿ya? Cuando disparas un cañón, entonces, la cantidad de movimiento va a ser la misma antes y después, siempre. Entonces, antes, cuando todavía no disparó el cañón, nadie se movía, o sea, la cantidad de movimiento sería 0. Es igual a la cantidad de movimiento después. Pero como la bala va a la derecha, su cantidad de movimiento es positiva. Para que al final la cantidad de movimiento sea 0, necesariamente, ¿qué pasa con el cañón? Tiene que estar retrocediendo, porque su cantidad de movimientos en este caso sería negativa. Esto sería básicamente el por qué cuando un cañón dispara, retrocede, ¿no? Dispara, retrocede, justamente para que la cantidad de movimiento permanezca constante, ¿ya? Ahora, entre mayor sea la masa, retrocede con mayor fuerza. Por eso es peligroso. Incluso he visto en videos ahí que disparan de repente una pistola jugando y retrocede a la cara, le cae a la persona. Y es cierto esto de ahí. Es justamente porque la cantidad de movimiento en mi sistema tiene que permanecer constante. Y en la guerra se ha visto cuando los lanzamisiles, por ejemplo, el retroceso es mucho mayor, porque la masa es mayor en este caso, que sal. Ahora, entonces te decía, la cantidad de movimiento antes es igual a la cantidad de movimiento después. Antes nada se movía, sería 0. Es igual a la cantidad de movimiento final es la cantidad de movimiento de la bala más la cantidad de movimiento del cañón. Pero de la bala sería masa de la bala 1 por la velocidad de la bala, que es 250, más la cantidad de movimiento del cañón, que tiene que ser negativo. Sería menos
porque se tiene que ir a la izquierda necesariamente, por eso es el negativo, la masa del cañón 500 por la velocidad v. Pasa al otro lado, sería 500, v es igual a 250 divide, y la rapidez sería 0,5 metros por segundos. Muy bien. Entonces, no te olvides que cuando hablamos de la cantidad de movimiento es vectorial. En el caso de que disparas un cañón, una persona lanza un cuerpo, por ejemplo, la cantidad de movimiento permanece en esos casos constante, ¿ya? No cambia la cantidad de movimiento, va a permanecer constante. Ujú. Listo. A ver, chicos, esta una pequeña aplicación ahora sí ya problemitas. A ver, espero que te vaya bien el problemita de tu practiquita. Sí, va a estar sencillo, no te preocupes. Ujú. Entra a tu practiquita, espero que te vaya muy bien. Sí, entra a tu practiquita, 10 minutitos, espero que te vaya muy bien. Está habilitada la practiquita. Ujú. Sí, ajá. 10 minutitos, chicos, a ver, espero que te vaya bien en la practiquita. Éxitos, éxitos en la practiquita. Ujú, 10 minutitos, ya saben, chicos, practiquita.
5 minutitos todavía queda, chicos. 5 minutitos más para que cierre el examen. ¿3 minutitos? ¿3 más? Minutito todavía queda, chicos. Minutito, minutito para que se cierre. Ujú. Faltan segunditos. Ujú.
Ya se cierra, ya se cierra. Ya está. A ver, vamos a ir comenzando. Vamos a ver, vamos a comenzar. ¿Verdadero o falso? La primera, ¿la cantidad de movimiento es una cantidad escalar? Por supuesto que no. Te dije que tiene dirección. No, es más, tiene la misma dirección que la velocidad. Por lo tanto, la primera es falsa. La segunda, ¿siempre se conserva la cantidad de movimiento? También te dije que no. Casi el último, ¿no? Solo en ciertos casos, como cuando disparas un cañón, lanzas un cuerpo, pero no siempre. ¿El impulso en qué se mide? Newton entre segundos, falso. Era Newton multiplicado con segundos, porque el impulso es fuerza, que es Newton, tiempo es segundos. Está multiplicando, acá dice dividiendo. Por eso todas serían falsas en la primera. Beso. En la segunda, si un cuerpo de 4 kilogramos se lanza hacia arriba con 50 metros por segundo, la cantidad de movimiento luego de 3 segundos. A ver, chicos, si se lanza con 50 metros por segundo hacia arriba, pasan 3 segundos, la velocidad final, ¿cuánto sería? 20 metros por segundo, ¿no? ¿Te acuerdas? Si se lanza desde el piso con 50 metros por segundo hacia arriba, en 3 segundos la velocidad sería 20 metros por segundo, usando bebita. Velocidad final en la inicial, que es 50 menos tiempo 3 por la gravedad, que es 10. Arriba la velocidad es 20 metros por segundo. La cantidad de movimientos masa 4 por la velocidad 20. 4 por 20 sería 80 metros por segundo. En este caso 80, pero la unidad de cantidad de movimiento es kilogramos metros por segundos. En la 2 sería casita. En la 2, casita. La 3, a ver, ¿cómo se calcula el impulso? Fuerza por tiempo. ¿Me dan la fuerza? Sí. ¿Me dan el tiempo? Tienes todo. Solamente multiplicar. El impulso es fuerza que vale 20 por el tiempo 4 milisegundos. ¿Qué significa mili? 10 a la menos 3. Entonces sería 4 por 10 a la menos 3 segundos. Una cosita, a ver. 10 a la menos 3 es igual que decir 1 sobre 100. O 1 sobre 1000, discúlpame. 4 milisegundos igual que decir 4 sobre 1000. Entonces sería 20 por 4 entre 1000 y este impulso sería 0,08 Newton segundo, ¿no? Newton segundos. La 3 es avioncito. En los tres problemitas en los dos eran aplicaciones. Eso es con respecto a tu practiquita. Pero ahorita vamos a ver más problemitas, no te preocupes. Noto bien la parte teoría y sobre todo la parte de la resolución de los problemas. Pero la parte de teoría es importante para nosotros. Listo, entonces seguimos. Ya está, entonces ya tenemos lo que es con respecto al impulso. Vamos a ver acá ahora entonces problemitas, ¿ya? Número 1 de tu problemita. Ujú. A ver, en esta preguntita me dice, tenemos un cuerpo que se mueve en dirección del eje X. Ya, en este caso, el movimiento de una persona es de 80 kilogramos de masa hacia el eje X.
con una velocidad de 3 metros por segundo. Una rapidez constante, ¿ya? Pero como en dirección X se mueve, significa que la trayectoria es rectilínea. O sea, es un MRU. Determina la cantidad de movimiento luego de 8 segundos. Sabemos que, como hablamos del MRU, la velocidad permanece constante. Entonces, la cantidad de movimiento en cualquier lugar va a ser la misma. La cantidad de movimiento es masa por la velocidad. La cantidad de movimiento es la masa de cuerpo que vale 80 por la velocidad que tiene un valor de 3. Pero como va a la derecha es más 3, sí. Por lo tanto, la cantidad de movimiento es 80 por 3, 240 y unidades kilogramos metros por segundos. En la 1 sería dinosaurio. Ujú. Muy bien. Ya está. A ver, la número 2. Te la masa futbolista. El valor máximo de la cantidad de movimiento me están pidiendo acá. Partiendo de reposo dice que 3,6 kilómetros por hora alcanza en 6,82 segundos. 36 kilómetros por hora en ese tiempo. A ver, ¿qué es lo que hacemos acá, chicos? Ese 36 kilómetros por hora, en primer lugar lo convertimos a metros por segundos, como por 5 sobre 18. Y esto se convierte en 10 metros por segundos. Ahora, el futbolista parte desde cero, luego de 6,82 segundos alcanza 10 metros por segundos. Pero como nosotros sabemos, la cantidad de movimiento se calcula masa por la velocidad. Si yo quiero que la cantidad de movimiento sea la máxima posible, la velocidad obviamente tiene que ser la máxima posible. Y la velocidad máxima sería con 10 metros por segundo. Entonces, la cantidad de movimiento en este caso sería masa que vale 75 por la velocidad que es 10 a la derecha, o sea, más 10i. Y esto sería 750 kilogramos metros por segundos. En este caso, esa es la cantidad de movimiento máxima que adquiere ese jugador. En la pregunta número 2, entonces, sería la clave besito. La clave besito ahí. Ujú. Muy bien. A ver, ahí la número 3.
A ver. Se lanzó un cuerpo hacia arriba con 15 metros por segundo. Ajá. A ver, ¿cómo sería ahí? Para que te des una idea cómo es el dibujito. A ver, la masa 0,10 kilogramos. Vamos a ver, la magnitud, la cantidad de movimiento en el momento del lanzamiento es 1,5 kilogramos metros por segundo. Apenas fue lanzado, la cantidad de movimiento es masa, que vale 0,1 por la velocidad, que es 15 a la derecha, hacia arriba, o sea, positivo. Más 15 por 0,1 sería más 1,5 J kilogramos metros por segundo, ¿no? Y es verdadero, la magnitud dice que vale justamente eso, sí, es verdadero. La segunda, la cantidad de movimiento cuando está en la posición de altura máxima. Tú sabes que la posición de altura máxima, aquí la velocidad es cero. Por lo tanto, la cantidad de movimiento sería cero. La tercera, luego de 2 segundos, ¿cuál sería su cantidad de movimiento? Calculamos qué velocidad tiene luego de 2 segundos, usando bebita. La velocidad final, que es aquí, es igual a la velocidad de salida, que es 15. Apenas sale, desacelera, menos el tiempo en hacer todo esto, que vale 2, por la gravedad, que es 10. 15 menos 20 sería menos 5 metros por segundo. ¿Qué significa esto? Que la velocidad final es 5 metros por segundo, pero está apuntando hacia abajo. Entonces, la cantidad de movimiento acá sería, en este punto, masa que vale 0,1 por la velocidad que es 5 hacia abajo, o sea, menos 5. Y esto sería menos 0,5 J kilogramos metros por segundos. En esta preguntita sería la clave. Claro, es verdadero eso, ¿no? Justamente me está diciendo. El negativo me indica solamente que está apuntando hacia abajo. Y es efectivamente, acá está el negativo. Entonces la clave es avioncito, ¿no? ¿Todos son verdaderos? Sí, todos son verdaderos. Siguiente. Clásica la preguntita. A ver, mire, la masa dice, la masa de la bala es la masa de revólver sobre 100. La masa de revólver es M mayúscula. Ahora, en este caso, cuando dispara la bala, me da la relación de la bala, ¿no? La velocidad de la bala tiene, ¿cuánto vale? 300 metros por segundo hacia el eje X positivo. Y quiero calcular la velocidad de retroceso del revólver. Ahora, ¿te acuerdas lo que te dije? Cuando se dispara una bala, una pistola, por ejemplo, la cantidad de movimiento antes del disparo es igual a la cantidad de movimiento después del disparo. Antes del disparo, nadie se movía. Cantidad de movimiento cero. Es igual a la cantidad de movimiento final. Se mueve la bala, que su cantidad de movimiento es más a la bala por la velocidad de la bala. Pero como va a la derecha, la velocidad es positiva. Más la cantidad de movimiento de retroceso, que es negativa, porque va a la izquierda. Entonces sería menos
la masa de revólver por la velocidad de revólver. Esto sería 0 es igual. La masa de la bala lo reemplazamos aquí por masa de la pistola de revólver sobre 100, por dato acá, por la velocidad de la bala, que es 300, menos la masa de revólver, que es M mayúscula, por la velocidad de revólver. Y de acá acomodando, la velocidad que tiene ese revólver sería de 3 metros por segundo. Entonces, en la número 4 sería la clave besito. En la 4, besito. Muy bien. Vamos a la siguiente, entonces. Ya está. A ver ahí. Vamos a ver. La esferita de masa 100 gramitos es soltada a una altura de 20 metros. Lo que tenemos que ver, qué velocidad tiene cuando llega acá. ¿Ya? ¿Qué velocidad tiene aquí? Vamos a utilizar ecuación de altura máxima para calcular esta velocidad. ¿Cómo? Esta altura, ¿por qué ecuación de altura máxima? Porque acá la velocidad es 0. La altura sería 20, pero se calcula como la velocidad de llegada, el valor de la velocidad de llegada al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, que es 10. Consideremos que es 10 acá, o sea, sobre 20. Multiplica aquí y esta velocidad de llegada sería de 20 metros por segundo. Entonces, cuando el cuerpo llega aquí, un instante antes de llegar aquí, lo hace con 20 metros por segundo. Acá tengo un impulso resultante. A ver, recuerda lo siguiente. Acá tengo masa, velocidad, masa, velocidad. Lo que voy a hacer es lo siguiente. El impulso, sabemos que se calcula como cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. ¿Te acuerdas? El impulso es cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Ahora, el impulso, ¿cuánto me dan? 3 positivos, porque va hacia arriba. 3 es igual a la cantidad de movimiento final es masa del cuerpo 100 gramos entre 1000 es la masa en kilogramos, o sea, 0,1. Por la velocidad final que es, voy a colocarle V, pero como va hacia arriba sería más V. Menos la cantidad de movimiento inicial,
que es masa, que vale, ese es antes del choque, ¿ah? Masa 100 gramos, que es 0,1 kilogramos por la velocidad. Y sabemos que llegó con 20 metros por segundo hacia abajo, o sea, la velocidad es menos 20. Acá sería 3 es igual a 0,1 V, menos con menos se hace más 2. Esto pasa a restar, 3 menos 2 sería 1, es igual a 0,1 V. Pasa a dividir y la velocidad de salida sería de 10 metros por segundo. En la número 5, entonces la clave es besito. Muy bien. Seguimos entonces. La número 6. En la número 6, una pelota elástica de 250 gramos que se mueve con una rapidez de 20 metros por segundo impacta con la pared vertical. Rebota con 14 metros por segundo. Todo eso duró, en este caso, 1 sobre 100 segundos. El contacto duró eso, 1 sobre 100 segundos. Quiero calcular el impulso y la fuerza que le ejerce la pared a la pelota. A ver, chicos, en primer lugar, ¿qué haríamos aquí? Miren, como hablamos de velocidades, estaríamos relacionados con cantidad de movimiento. A ver, y el impulso, tú sabes que se calcula como cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Para calcular el impulso. El impulso es, la cantidad de movimiento final es masa, que es 250 sobre 1000, por la velocidad. Pero recuerda que la velocidad es un vector. Como la velocidad final va a la izquierda, sería menos 14. Menos la cantidad de movimiento inicial, que es masa, que sigue siendo 250 sobre 1000, por la velocidad, que es 20 a la derecha, o sea, más 20. Este negativo es de la fórmula, no porque va a la izquierda, no, va a la derecha. Pero el negativo que acá está es de la fórmula. Y haciendo esta operación, acá me quedaría el impulso menos 8,5 newton segundos. Ya tengo el impulso. El negativo, ¿qué indica? Que el impulso está apuntando obviamente a la izquierda. Eso significa el impulso. Ahora, otra cosita que hay que tener en cuenta es que el impulso sabe que se calcula fuerza por intervalo de tiempo. El impulso es menos 8,5, es fuerza por el tiempo que transcurre. Por dato, 1 sobre 100. Multiplica, la fuerza sería menos 850, en este caso, newton. Ahí la clave sería avioncito. No te olvides, ¿ah? El impulso se calcula también como
cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Y recuerda que la cantidad de movimiento está relacionado ¿con qué? Con la velocidad que tiene, ¿no? Y no te olvides que hablamos de velocidad, ¿ah? Si va a la derecha, positivo. Si va a la izquierda, sería negativo. Ajá. Listo. La número 7. Ah, ya, San Marcos. Un minutito. A ver, San Marcos 2015 dice, ¿no? Acá tenemos un bloque de madera que se encuentra en reposo sobre una superficie sin rozamiento, o sea, liso. Y va a impactar sobre este cuerpo, sobre este bloquecito, un cuerpito de 0,2 kilogramos con una cierta velocidad. Este bloque grande tiene una masa de 3,8 kilogramos. Ahora, una vez que impacta este cuerpo sobre el bloquecito, ambos, como se queda incrustado, ambos van a moverse con la misma velocidad, que es 15 metros por segundo. Me están diciendo qué cosa, cuál es la rapidez un instante antes de que se quede incrustado. Un instante antes de que choque la bala con el bloquecito, ¿qué velocidad tiene esa bala? A ver, la cantidad de movimiento también se va a conservar en este caso. Sí, la cantidad de movimiento antes es igual a la cantidad de movimiento después. ¿Qué más? A ver, la cantidad de movimiento antes solamente se movía este caño, esta balita. Sería su cantidad de movimiento masa que 0,2 por la velocidad es v. Es igual, la cantidad de movimiento final. Los dos se mueven como si fueran uno solo. Sería la masa total, que es 0,2 más 3,8 por la velocidad que vale 15. Como van a la derecha, son positivas. Y de ahí operando, la velocidad que tiene el sistema sería, bueno, antes, la balita antes de choque sería de 300 metros por segundo. Entonces la clave, la número 7 es besito. Examen de admisión San Marco 2015. La 8.
Chocan perpendicularmente, dice ahí. Tenemos que ver en este problema lo siguiente. A ver, antes del choque, los dos se mueven. No sé si te acuerdas, incluso hicimos una gráfica sobre esto. ¿Qué es lo que pasa? Mira, cuando está por aquí, el sistema tiene una cierta cantidad de movimiento, que es el resultante. A ver, en este caso, cuando chocan, dice, en este caso, cada cuerpo tiene masas iguales, y cuando chocan se quedan pegaditos, con una velocidad resultante. Quiero calcular esta velocidad resultante, con la cual se van a mover después del impacto. A ver, en primer lugar, la cantidad de movimiento antes del choque lo origina él y él. Él tiene una cantidad de movimiento que es hacia arriba. ¿Por qué? Porque paralelo a su velocidad es, si su velocidad es hacia arriba, su cantidad de movimiento va a ser hacia arriba. Sería masa m por la velocidad que es 4. Pero él también genera una cantidad de movimiento antes, que va a la derecha, porque está en la misma dirección que la velocidad, o sea, a la derecha. Sería masa m por la velocidad 3, o m por 3. ¿Ya? Estos dos forman la cantidad de movimiento antes del choque. Después del choque solamente está ella. Entonces, su cantidad de movimiento, esta flechita, tiene que salir de esta cola y llegar a esta cabeza. Necesariamente. Esto es la cantidad de movimiento de ¿qué? Final. Pero ¿cómo se calcula? Masa de todo acá sería 2m por la velocidad v. Pero si estos dos forman 90 grados, sabe que este es 3 por m, 4 por m, esto sería 5 por m, o m por 5. Pero a la vez es 2m por v. Ah, ya se acabó. Entonces 5m es igual a 2m por v. V sería 2,5 metros por segundos. La clave sería besito en la número 8. Besito, besito, besito. Ajá. La siguiente. El número 9.
Me dice la fuerza media del golpe. Hablan de velocidades. Si hablan de velocidades, se puede relacionar con cantidad de movimiento. Y el impulso, ¿cómo se puede calcular también fuerza por el tiempo? Justo me dan todo eso. Solo cuestión de reemplazarlo, chicos. No te olvides que las velocidades son vectores. Mm. Vamos a ver, chicos, en este caso, como te dije hace un ratito, el impulso se puede calcular fuerza por intervalo de tiempo, pero a la vez se puede calcular como cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. No te olvides que la cantidad de movimiento está relacionado con las velocidades y justamente acá hablan de velocidades. Y el impulso también fuerza por el tiempo y justo acá habla del tiempo. No te olvides que es milisegundos. Mili es 10 a la menos 3 segundos. Siempre que veas mili es 10 a la menos 3 segundos. Entonces, vamos a ver, el impulso es la fuerza, el vector fuerza, que no lo conozco, por el tiempo. El tiempo sería 2 milisegundos, o sea, 2 por 10 a la menos 3 es igual a la cantidad de movimiento final después del impacto sería masa 150 gramos para kilogramos 150 sobre 1000 por la velocidad. Pero como la velocidad va a la derecha, sería positivo, acá está 36 menos la cantidad de movimiento inicial, que es masa 150 gramos, o sea, 150 sobre 1000, por la velocidad. Pero la velocidad inicial es 24 a la izquierda, o sea, menos 24. Acá sería F por 2 por 10 a la menos 3 es igual a, ¿qué factorizo? 150 sobre 1000. Y me queda 36. Menos con menos se hace más 24. Esto de acá, súmale, multiplica, divide entre esto y la fuerza sería 4500 newton, que es igual a decir 4,5 kilo newton. En esta preguntita número 9, entonces la clave es dinosaurio. Dinosaurio. Muy bien. La número 10. La fuerza resultante que actúa sobre una partícula cambia en magnitud, como se muestra en la gráfica. El cambio de la cantidad de movimiento me están pidiendo la partícula entre el tiempo 5 igual y el tiempo 15. En ese intervalo de tiempo, quiero calcular el cambio o variación de la cantidad de movimiento. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería ahí?
A ver, a ver, acá simplemente definición, ¿ah? Me están diciendo el cambio de cantidad de movimiento, pero acá me están diciendo fuerza con respecto al tiempo. A ver, ¿cómo sería? Mire, recuerda que la cantidad de movimiento, ¿qué representa? El impulso. Y el impulso en una gráfica fuerza con respecto al tiempo que me da el área de la gráfica. Ahora, no vayas a pensar que es el área de todo, ¿ah? No. Me dice entre el tiempo 5 es igual a tiempo y tiempo 15. O sea, sería todo este rango, así que lo voy a dividir. Voy a colocarle área 1 y acá área 2. Entonces, ese cambio de la cantidad de movimiento que vendría a ser el impulso sería el área 1 más el área 2. La variación de cantidad de movimiento entonces es el área 1 que es de un trapecio rectángulo y se calcula esto que es la base menor que 5 más esto la base mayor que 10 sobre 2, todo por la alturita. La alturita entre 5 y 10, la alturita sería 5 más el área 2 que sería la segunda cantidad de en este caso bueno, acá sería el impulso en esta partecita sería base entre 10 y 15, la base 5 por la altura que es 5. Acá sería ¿cuánto? En este caso, sumando esto con esto, me daría una variación de la cantidad de movimiento, que es un impulso también de 62,5 kilogramos metros por segundos. En este caso, la número 10, clave besito. Listo.